Dios le bendiga, mi gente. Estamos aquí grabando un video para el canal Mensajero Fiel de Cristo, donde estaremos impartiendo la palabra de Dios. Antes de iniciar el tema que tenemos para hoy, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te pedimos que este tema que vamos a impartir hoy, Señor, sea de agrado tanto a ti como para toda aquella persona que lo escuche. Bendícenos con tu bendición, llénanos de tu Santo Espíritu y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, estaremos hablando sobre la prosperidad que viene de Dios, no la que vende el mundo, no la prosperidad que venden muchos falsos profetas, que venden también un evangelio de prosperidad en desobediencia a Dios, sino como dice el proverbio, la bendición de Dios es aquella que no trae aflicción consigo, porque es en obediencia a su santa y divina palabra. Vamos a leer de una vez en el libro de Josué, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Miren qué promesa nos da Dios aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de qué? De la ley, sino que de día y de noche meditará en qué? En él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Queridos hermanos, vemos una clara promesa de Dios de que si guardamos su ley, de que si andamos en todo su camino y guardamos toda su palabra, nos irá bien en todo lo que hagamos. También tenemos otro texto en el libro de los Salmos, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Un texto muy conocido. Aquí nos dice Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no andaba en qué? En consejo de pecadores, sino ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, de gente burladora, se ha sentado. Ahora, estas personas que no andan en lo malo, ¿qué hacen? Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Ahora, estas personas que meditan en la ley de Dios, como vimos en Josué capítulo 1, versículo 8 al 9, y como vemos aquí en Salmo capítulo 1, que meditan día y noche. O sea, la ley de Dios está constantemente en su pensamiento para no transgredir lo que Dios le ha mandado. Son gente que aman a Dios. ¿Cómo serán? Serán como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. La verdadera prosperidad viene de Dios. Viene de obedecer a Dios, de vivir una vida en obediencia. Dice que el justo vivirá confiado, mas los malos e impíos sienten que lo están persiguiendo, aunque no haya nadie detrás de ellos. Vemos que la verdadera bendición viene de quién? De Dios. También tenemos otro texto en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9. Dice, guardaré después la palabra de este pacto y la pondrá por obra, para que prospere en todo lo que hiciere. Otra promesa de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? Dice que Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos en piedra, que son el pacto de Dios, la tabla del pacto. Vemos claramente que Dios entrega su ley, que debemos de meditar en su ley día y noche, que debemos guardar la palabra del pacto y seremos prosperados en todo lo que hagamos, nos irá bien. Eso es una promesa de Dios y Dios cumple su promesa. También en Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Dios no quiere lo malo para ti. El fin que esperáis, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiréis. Me buscará y me hallará, porque me buscará de todo corazón. O sea, la primera prosperidad que debemos tener en nuestra vida es seguir a Dios, es buscar a Dios, es orar a Dios, es vivir una vida devota a Dios y obedecerle por amor a su nombre. Entonces ahí seremos prosperados en todo lo que hagamos.
También vemos en Proverbios capítulo 16, versículo 3, que nos dice el Señor en su santa palabra: encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos, y serán afirmados. O sea, cada proyecto, cada cosa, decisión que hagamos, cada emprendimiento en nuestra vida, tanto física como espiritual, deben estar encomendados ¿a quién? A Dios. Debemos de consultar a Dios. ¿Qué hizo Josué cuando fueron a perseguir un pueblo, una nación pequeña que no consultaron a Dios? Murieron muchos de ellos y no tuvieron victoria porque no consultaron a Dios. Lo consultó luego y Jehová le dijo que en el pueblo había un anatema. Entonces Josué resolvió el problema y el pueblo volvió a tener la victoria después que consultaron ¿a quién? A Dios. Así que, querido hermano, en cada decisión en nuestra vida, en cada momento, antes de tomar cualquier decisión, debemos consultar ¿a quién? A Dios, porque Dios es el que nos da la victoria. Dios también en su santa palabra nos promete prosperidad material, económica, en las cosas que necesitamos, porque Dios no quiere que tú pases trabajo, Dios no quiere que tú pases lucha. Ahora, si siendo justo la pasa, dice la palabra de Dios en Pedro, que eso es justo y bueno delante de Dios, porque qué honra recibir si siendo malo recibir castigo. O sea, es lo que tú mereces. Pero si tú siendo bueno en obediencia, tienes tribulación, dice 2 Corintios capítulo 1, es para vuestra salvación. Ahora miren qué nos dice el Señor en Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza. ¿Quién es que da el poder para hacer la riqueza? El Señor tu Dios, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegara a olvidar de Jehová tu Dios y andara en pos de otros dioses ajenos, y les sirviere y a ellos te inclinare, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán. O sea, no importa cuánta prosperidad tú tengas, no importa cuánto tú consigas, si tú no andas en pos de Jehová, en pos de Dios, no te vale de nada, porque el dictamen es que tu vida va a perecer. ¿Y de qué le vale a un hombre ganarse todo el tesoro del mundo si perdiere su alma? Entonces, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, las demás, serán ¿por qué? Por añadidura. También en Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También tenemos este proverbio del hombre más sabio, Salomón, un hombre que consiguió mucha riqueza, mucha honra, muchos bienes. Fue el rey más rico que hubo en la tierra. Y él escribió en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, sus lagares son donde el vino nuevo, la uva fresca, el mosto de la uva, eran guardados. O sea, tendrá abundancia de fruto y de bienes. Vemos esa hermosa promesa en la palabra de Jehová, que si tú honras a Jehová con tus bienes, si tú le eres fiel a Dios en todo lo que Dios te pide, diezmo, ofrenda, y ayudar a los necesitados, a la viuda, a los huérfanos, como dice Santiago capítulo 1, que la religión pura y sin mancha delante de Dios es que visitemos a la viuda, que ayudemos a los huérfanos y salgamos sin mancha del mundo. Esa es la religión pura delante de Dios. Entonces, ¿cómo debemos honrar? Con nuestros bienes. Y dice aquí que si lo honramos con nuestros bienes, ayudando al que necesita, entonces no nos hará falta nada. Tendremos bendición y abundancia, porque el que le da a un pobre, dice la Biblia, a Jehová le preste, y el bien que hizo se le devolverá. También nos dice la santa palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 12. Miren qué importante es honrar a Dios con nuestros bienes. Dice: traer todos los diezmos a la folí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde.
vemos que Dios promete de que si le somos fieles, si apartamos el diezmo y la ofrenda para que crezca la obra de Dios, para que la obra de Dios se sustente, porque es el método que Dios ha utilizado para expandir el evangelio, donde hay hombres trabajando como misioneros en Egipto, en África, en países pobres, en países árabes donde su vida está en peligro. Si yo no soy capaz de ir y ser misionero para la obra, tengo que también ser fiel a Dios, por lo menos, para que los que sí son capaces y están en esa obra sean sustentados. Entonces yo no puedo ser egoísta de no irme a hacer la obra, pero tampoco proveer a lo que le están haciendo. Entonces Dios requiere que seamos fieles en todo. ¿Y qué promesa da Dios? Aparte de derramar bendiciones hasta que sobreabunde, dice, reprenderé también de ustedes el devorador. No destruirá el fruto de nuestra vid del campo, ni nos será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones dirán que somos bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová. O sea, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todas nuestras posesiones serán protegidas. Si tienes un carro, no te va a pasar accidente, no te lo van a rayar, no te lo, o sea, te va a durar más todo el aceite, el combustible te va a rendir más, no de forma mágica, sino por la eficiencia que tiene tu vehículo, sus plenas condiciones en que Dios ha ayudado a que se mantenga para que todo te abunde y no te de mecánico en mecánico sobregastando. Pero si le eres fiel a Dios, Dios promete poner un cercado como tenía sobre Job, sobre todas tus bendiciones. También Dios nos prospera espiritualmente, que es la mayor prosperidad que puede tener un ser humano. El texto se encuentra en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, física, material, salud, espiritual, mental, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios es bueno, Dios quiere bien para cada uno de nosotros, y dice que Dios quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma, y que tengamos salud, porque ¿de qué te vale a ti tener dinero si no tienes salud? Todo depende de qué, de la salud. Hasta una mejor relación íntima en lo espiritual con Dios. Porque si tienes un pie roto, como tú te vas a arrodillar a durar una hora orando. O sea, todo es de la salud física y espiritual. Sigue diciendo, Proverbios capítulo 28, versículo 25. Aquí el Señor nos da una advertencia. Dice, el ojo activo de ánimo suscita contienda. O sea, la gente que se cree superior a los demás hacen que haga contienda y discordia. Mal que confía en Jehová, prosperará. Entonces Dios no quiere que te vaya mal. El que es cristiano no piense que la vida cristiana es una vida de que no prospera, sino lo contrario, una vida de bendición, pero en el temor de Jehová. Es mejor incluso lo poco con el temor de Jehová que el grande tesoro donde hay discordia, porque donde no está Dios está el adversario. Entonces tenemos que estar siempre del lado de Dios. Salmo 37, 3 al 5 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitará la tierra, y él te aparentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Esa es la promesa que tenemos de Dios, que debemos de confiar en Dios, de hacer lo bueno, de hacer el bien, y deleitarnos en que en las cosas espirituales. No pedirle cosas materiales a Dios, sino espirituales, de serle fiel, de deleitarnos en Dios, y Dios nos dará todas aquellas cosas que humanamente necesitamos, todas aquellas cosas que nuestro corazón sabe que necesita, pero ponemos a Dios en primer lugar y Dios se encarga de los otros. Miren otro texto que dice de prosperidad en Jehová. Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuál es el alma que será prosperada? La generosa. Y quien saciare el otro, él también será ¿qué? Saciado. ¿Por qué? Por Jehová. Leímos y hablamos anteriormente que el que le da a un pobre, a Jehová le presta, y el bien que hizo, se le devolverá. Y créanme que Dios se va a pagar muy bien.
porque lo hemos vivido en carne propia. Dios cumple su santa y divina palabra. Sus palabras son fieles y verdaderas. También tenemos otra promesa de obedecer la ley de Dios. Querido hermano, tú que estás viendo este video, que te ha gustado el material que te hemos hablado sobre la prosperidad, tanto física, económica y espiritual, como la mental, porque Dios da la sabiduría. Tú que no conoces cuáles son los 10 mandamientos de Dios, que quizá ha escuchado sobre ellos, ve a Éxodo capítulo 20. No permita que nadie te lo cuente. Ve a Éxodo capítulo 20, lee los 10 mandamientos y obedécele por fe. No tengas miedo. Quizá haya cosas que tú tengas que dejar. Quizá haya trabajo, opiniones de familiares en contra. Quizá el enemigo y su hueste, como dice Efesios capítulo 6, te hagan la guerra. Pero Dios siempre cumple su promesa. No tengas miedo de perderlo todo. El Señor te dará algo más grande. Mira qué dice aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Si decides aceptar esta palabra y obedecer a Dios, lee este texto sin importar lo que esté pasando. Mira qué dice. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y de los mandamientos, buscó su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer y hoy. Si obedecemos su mandamiento, si por fe guardamos su ley, no importa lo que esté pasando en el momento, seremos ¿qué? Prosperados. Miren la historia de José. José fue un joven que por la causa de la justicia padeció envidia de su hermano, era obediente a su padre, guardaba los mandamientos de Dios, fue vendido como esclavo y terminó como rey. Tú, querido hermano, no importa lo que tú tengas que dejar, la persecución momentánea que tengas que resistir, tú serás prosperado si obedeces los mandamientos de Dios. Sigue diciendo el Salmo 128, 1 al 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en su camino. Cuando comiere del trabajo de su mano, bienaventurado será y te irá bien. Aquí la Biblia resalta una y otra vez que todos los que obedecen a Dios, que guardan su palabra, serán prosperados y en todo lo que hiciera, ¿qué le irá? Bien. Y Dios no es hombre para mentir. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dios exige que tú pongas de tu parte. Dice, Proverbios 13:4, el alma perezosa desea y nada alcanza, mas el alma de lo diligente será prosperada. Dios quiere prosperarte en todo lo que tú hagas, pero aquí dice que tienes que ser diligente, que tú debes de hacer, que tú debes poner un trabajo. Tú no puedes sentarte a dormir. Tengo fe en Dios, Dios me va a prosperar, voy a obedecer a Dios y no busco un trabajo. No busca algo que tú puedas agregar un valor al mercado que te dé para atrás, ¿qué? Un beneficio. Entonces debemos tener sabiduría y si no la tenemos, pedirle a Dios, danos la inteligencia. Nosotros vamos a poner trabajo para poder hacer algo que nos brinde esa prosperidad que tú has prometido en tu santa y divina palabra. ¿Cómo le iba a José? Hablando de José, miren, aquí tenemos un texto muy bonito. Génesis 39, 1 al 5 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con quién, con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía prosperaba en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le dijo al mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así la casa en el campo. Vemos claramente, queridos hermanos, que José era un hombre de Dios, un hombre que le fue fiel a Dios y no solamente prosperó él, sino donde él estaba. Y es una gran bendición que tenemos los siervos de Dios si obedecemos a Jehová.
que no solamente seremos prósperos nosotros, sino que todo aquello que se hagan partícipe de nosotros, ya sea invitándonos a hogar, a su casa, dándonos una responsabilidad, un trabajo, Dios va a prosperar ese trabajo y Dios va a prosperar esa casa. El egipcio no tenía ningún temor de Dios. El egipcio no obedecía los mandamientos de Dios, pero José sí. Y por medio de José, la bendición estaba en la casa del egipcio. Es un ejemplo claro de que tu fidelidad puede impactar tanto tu vida como la vida de los otros, como la vida de tu familia, como la vida de tu jefe donde tú trabajas. Dios va a prosperar ese trabajo para que ese trabajo te siga sustentando el beneficio económico que te está dando. Mateo capítulo 6, versículo 33, con esta cita termino. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán por añadidura. Dios le bendiga, queridos hermanos, tú que estás viendo este video. Busca a Dios de todo corazón, busca la salvación, lo eterno, lo que no tiene perecedero, donde el ladrón y la polilla no corrompen. Ahí debe estar tu verdadero tesoro. Y aquí tendrá bendiciones como añadidura. Dios te bendiga.